La casa se había vuelto silenciosa desde la partida de Jack. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, como si el eco de nuestra vida juntos persistiera. Esa soledad resultó ser un compañero más amargo de lo que nunca imaginé. Cada habitación contenía fragmentos de nuestras conversaciones y risas, desvanecidos con el paso del tiempo. El silencio no era simplemente la ausencia de sonido, era un vacío que me hacía sentir más pequeña y vulnerable, envolviendo la casa con una sensación de soledad. Las paredes parecían observarme con una quietud inquietante, como si supieran lo que faltaba. Había días en los que el simple acto de caminar por la casa se volvía doloroso, como si cada paso resonara en la ausencia de Jack, recordándome lo que ya no estaba. El aire se volvía pesado, cargado con la melancolía de lo que fue y ya no sería. Me detuve muchas veces frente a su foto, buscando en sus ojos alguna respuesta que me ayudara a sobrellevar el peso de su ausencia, pero lo único que recibía era el reflejo de mi propia tristeza. Sabía que algo tenía que cambiar. El dolor y la tristeza estaban robando lo poco que me quedaba de alegría, y no podía seguir así. Necesitaba hacer algo para evitar que la tristeza consumiera los últimos destellos de mi sonrisa. Intenté mantenerme ocupada, dedicando mi tiempo a las tareas más mundanas, limpiar, ordenar, reorganizar los muebles. Pero esos esfuerzos resultaban en vano, ya que el eco del silencio siempre regresaba. Al caer la noche, la casa parecía aún más grande y vacía. Me sentaba en el sofá, perdida en mis pensamientos, intentando imaginar cómo sería mi vida si Jack aún estuviera aquí. Recordaba nuestras charlas, las tardes de risas y el simple confort de su presencia. A veces me parecía escuchar su voz, pero solo era el viento que susurraba entre las cortinas. La lucha por no dejarme vencer por la tristeza se volvió una batalla diaria. Había momentos en los que me sentía a punto de ceder, de dejar que el peso del dolor me hundiera por completo. Pero sabía que Jack no hubiera querido eso para mí. Necesitaba encontrar algo que me ayudara a levantarme cada mañana, que me diera una razón para seguir adelante. Pensaba en los momentos pequeños y felices, como cuidar un jardín lleno de flores o compartir una tarde soleada con amigos, y me aferraba a la idea de que esos instantes podían volver a formar parte de mi vida. Algo que trajera un poco de luz a la oscuridad que se había apoderado de mi vida. Miraba las viejas fotografías y me decía a mí misma que la vida tenía que seguir, que había algo allá afuera esperando por mí, aunque no supiera todavía qué era. Un día, llena de determinación, decidí visitar un refugio de animales local. Fue una decisión impulsiva, pero a veces, esas decisiones nos cambian la vida. Al entrar, el lugar estaba lleno de ladridos, maullidos y el ruido constante de animales buscando atención. Me sentía abrumada al principio, pero había algo en el ambiente que me llamó a seguir adelante. Allí conocí a Tom, un gato pelirrojo de mirada profunda y expresión serena. Su pelaje brillaba bajo la tenue luz del refugio, y cuando lo sostuve en mis brazos, ronroneó suavemente como si entendiera mi dolor. También conocí a Jerry, un labrador de ojos bondadosos. Su mirada suave y comprensiva parecía llegar hasta mi alma, como si me dijera que todo estaría bien. Había algo reconfortante en sus movimientos pausados y su disposición amistosa. Sin pensarlo demasiado, los llevé a casa, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Durante el viaje de regreso, miraba a Tom y Jerry por el espejo retrovisor mientras exploraban el asiento trasero con curiosidad. Al llegar, abrí la puerta de la casa y los vi entrar tímidamente, explorando cada rincón como si supieran que aquel lugar se convertiría en su nuevo hogar. Esperaba que su presencia pudiera llenar el vacío que sentía, al menos un poco. La decisión fue tan natural que me sorprendió lo fácil que fue elegirlos. Tom, con su mirada sabia, y Jerry, con su lealtad innata, parecían ser exactamente lo que necesitaba. Me di cuenta de que necesitaba más que solo llenar mi tiempo, necesitaba llenar mi corazón, y estos animales parecían ofrecerme una chispa de esperanza. Al mirar a Tom y Jerry, podía ver algo más allá de su ternura, veía la posibilidad de un nuevo comienzo, algo que me trajera paz y la sensación de que no todo estaba perdido. La manera en que Tom se acurrucaba en mi regazo y Jerry se apoyaba en mis piernas me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que la vida podía volver a ser hermosa, aunque diferente. Mientras conducía de regreso con ellos,
me di cuenta de que ya no estaba sola en ese coche. Los sonidos de sus respiraciones, el suave ronroneo de Tom, y la cabeza de Jerry apoyada en mi hombro me llenaron de un sentimiento cálido y profundo. Pensé en Jack, y aunque el dolor de su ausencia seguía ahí, esta nueva compañía parecía aliviar el peso que llevaba en el pecho. Al llegar a casa, la entrada que antes me había parecido tan solitaria ahora tenía algo de calidez, como si el simple hecho de tenerlos allí cambiara la energía del lugar. Vi cómo exploraban cada rincón, y no pude evitar sonreír mientras Tom olfateaba las cortinas y Jerry giraba en círculos, emocionado por su nuevo hogar. Esa noche, mientras los observaba dormir, me di cuenta de que ellos también necesitaban un hogar, un lugar donde sentirse seguros y amados. Y, de alguna manera, sabían que yo también lo necesitaba. Esa comprensión tácita entre nosotros era el inicio de algo importante, algo que me devolvía la esperanza. Al mirarlos, podía ver más que simples mascotas, veía compañeros que estarían conmigo en los momentos buenos y en los difíciles, y eso me daba fuerzas para enfrentar lo que viniera. Mi corazón, que había estado roto y vacío, empezaba a llenarse de nuevo, lentamente, con pequeños destellos de luz y calor que solo Tom y Jerry podían ofrecerme. La posibilidad de un nuevo comienzo se sentía más real con ellos a mi lado. El regreso a casa no fue como esperaba. Al principio, todo era un poco caótico, el gato y el perro explorando sus nuevos territorios, sus patitas resonando en la madera del suelo, y yo sintiendo un poco de alivio al no escuchar el vacío abrumador. La casa, que antes parecía tan silenciosa, comenzó a llenarse de nuevos sonidos, el ronroneo suave de Tom cuando encontraba un lugar cómodo, los ladridos juguetones de Jerry cuando quería mi atención, y el crujir de la madera bajo sus patas cuando corrían por el pasillo. Poco a poco, Tom y Jerry empezaron a cambiar el ambiente, transformando la atmósfera sombría en algo lleno de calidez y energía. Pronto, se convirtieron en parte de mi rutina diaria, y las mañanas ya no eran solitarias. Tom me seguía a la cocina, observándome con curiosidad mientras preparaba el desayuno, mientras Jerry esperaba pacientemente a que le diera una pequeña caricia antes de salir al jardín. La casa se llenó de vida nuevamente, no solo con sus juegos y travesuras, sino también con la sensación de compañía constante que brindaban. Sus juegos llenaban los silencios que tanto me agobiaban, y cada rincón de la casa comenzó a tener un nuevo significado. Lo que antes había sido una fuente de tristeza, ahora se había transformado en un lugar donde el presente tenía más peso que los recuerdos. Tom era particularmente curioso y travieso. Había momentos en que lo encontraba subido en los estantes, jugando con pequeños objetos, o persiguiendo su sombra por la sala. Me sacaba una sonrisa cada vez que lo veía enredarse con una pelota de lana, intentando atraparla con sus patas delanteras. Jerry, en cambio, tenía una naturaleza más calmada. Solía acercarse a mí, recostándose a mi lado mientras mirábamos la televisión por las tardes. Me miraba con sus grandes ojos, llenos de una comprensión inexplicable, como si supiera exactamente lo que estaba pasando por mi mente. Con el paso de los días, la conexión entre nosotros se hizo más profunda. Cada mañana, me despertaba con Tom ronroneando a mi lado, y Jerry esperando pacientemente al pie de la cama. Empezábamos el día juntos, y esa simple rutina me daba un propósito. Había algo especial en saber que alguien dependía de mí, en saber que, gracias a mí, ellos tenían un hogar seguro y lleno de amor. Empecé a notar cómo mis propios hábitos cambiaban. Ya no pasaba tanto tiempo perdida en mis pensamientos, sino que me enfocaba más en disfrutar de esos momentos pequeños y cotidianos que compartíamos. La casa, que antes parecía un mausoleo lleno de recuerdos dolorosos, se había convertido en un espacio lleno de movimiento y vitalidad. Incluso los rincones más oscuros parecían haber cobrado vida gracias a las pequeñas travesuras de Tom y a la presencia tranquila de Jerry. Me sorprendí a mí misma riendo de cosas simples, como cuando Tom intentaba atrapar los rayos de sol que se colaban por la ventana, o cuando Jerry se asustaba al ver su propio reflejo en el espejo. Esos momentos, aunque pequeños, significaban el mundo para mí, porque me recordaban que aún había cosas buenas y hermosas por las cuales sonreír. De pronto, ya no era un lugar lleno de recuerdos dolorosos, sino un espacio lleno de movimiento y vitalidad. Había pequeños momentos que me sacaban una sonrisa,
como cuando Tom jugaba con una pelota de lana o Jerry se recostaba junto a mí en el sofá, mirando la televisión. Había algo reconfortante en sentir el peso del cuerpo de Jerry contra mis piernas y escuchar el suave ronroneo de Tom mientras descansaba en mi regazo, llenando esos momentos de una calma que hacía tiempo no experimentaba. La soledad que tanto me había atormentado comenzó a disiparse, y en su lugar, la casa se llenó de amor y calidez. Cada día traía consigo una nueva oportunidad de compartir momentos con mis nuevos compañeros, y aunque la tristeza por la ausencia de Jack seguía ahí, esos pequeños instantes de felicidad me ayudaban a sobrellevarla. Tom y Jerry no solo trajeron vida a mi hogar, sino también una razón para seguir adelante, para levantarme cada mañana con el corazón un poco más ligero. Las noches eran particularmente difíciles. Los recuerdos de Jack me asaltaban sin piedad, y la tristeza volvió a envolverme. Sentía como la oscuridad se hacía más profunda con cada minuto que pasaba, y la casa se llenaba de un silencio que parecía intensificar mi tristeza. Me quedaba despierta, mirando el techo y preguntándome si algún día volvería a sentir algo distinto, algo que me diera esperanza nuevamente. Pero entonces, algo mágico sucedió. Tom se sentaba en mi regazo mientras Jerry colocaba su cabeza sobre mis piernas, brindándome un consuelo silencioso. Sus ojos me miraban con una ternura infinita, como si supieran exactamente lo que estaba sintiendo. Era como si entendieran mi dolor y quisieran compartirlo conmigo, y poco a poco, su amor incondicional me devolvía a la superficie, sacándome de esa tristeza profunda. Empecé a notar cómo mi corazón, tan golpeado por la pérdida, comenzaba a sanar de a poco. Había noches en las que me sorprendía a mí misma sonriendo ligeramente al sentir el ronroneo de Tom, que vibraba en mi pecho como una melodía suave, o al ver a Jerry levantar la cabeza y mirarme con sus ojos llenos de bondad. Era como si estuvieran diciéndome que no estaba sola, que ellos estarían allí para acompañarme sin importar lo que pasara. Las noches seguían siendo difíciles, pero ya no eran insuperables. Con Tom ronroneando suavemente y Jerry acurrucado cerca, el peso de la soledad se hacía más llevadero. Había algo en la presencia de esos dos animales que lograba calmarme, una conexión que parecía trascender las palabras. Me di cuenta de que, aunque no podían reemplazar a Jack, sí podían ayudarme a encontrar una nueva forma de vivir. Sus pequeños gestos de cariño, como cuando Tom frotaba su cabeza contra mi brazo o cuando Jerry me seguía por la casa, me daban la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Ellos me recordaban que todavía había amor en el mundo, incluso si ese amor no era el mismo que había perdido. A veces, simplemente nos sentábamos juntos en el sofá, y en esos momentos sentía que el tiempo se detenía, y el dolor que me envolvía se disipaba poco a poco. Con el paso del tiempo, empecé a establecer una nueva rutina con ellos. Cada noche, antes de irme a la cama, me aseguraba de que Tom y Jerry estuvieran cómodos. Les hablaba, compartía con ellos mis pensamientos, e incluso les contaba anécdotas sobre Jack. Aunque no podían responderme, sus miradas parecían decirme que estaban ahí para escucharme. De alguna manera, esa comunicación silenciosa me ayudaba a liberar parte del peso que cargaba en mi corazón. Las noches, que alguna vez fueron tan oscuras y llenas de tristeza, comenzaron a transformarse en momentos de conexión y consuelo. Ya no eran un recordatorio constante de lo que había perdido, sino una oportunidad para sentir el calor de mis nuevos compañeros. Poco a poco, aprendí a encontrar en ellos el valor para enfrentar un nuevo día. Con Tom y Jerry a mi lado, el futuro ya no parecía tan aterrador. En su compañía encontré una nueva forma de vivir, una que me permitía abrazar los recuerdos de Jack sin dejar que me consumieran, y empezar a construir nuevos recuerdos que, aunque distintos, también eran hermosos. Jerry y yo desarrollamos un vínculo especial. Sus ojos reflejaban una calidez que me resultaba familiar, como si comprendiera mis emociones de una manera profunda y cercana. A veces me preguntaba si era posible que las almas de quienes amamos encontraran una forma de regresar, y aunque nunca tuve una respuesta, me reconfortaba pensarlo. Jerry parecía comprender mis emociones de una manera que iba más allá de lo que uno esperaría de un animal. En las tardes de verano, cuando el sol se filtraba por las cortinas y llenaba la habitación de una luz dorada, Jerry se acurrucaba a mi lado y me miraba como si pudiera ver mis pensamientos más profundos.
Esa conexión era más que solo el amor de una mascota, era una forma de compañía que me hacía sentir menos sola, un ancla que me mantenía firme en medio de mis emociones turbulentas. Me encantaba observar cómo Jerry se comportaba, cómo parecía estar siempre atento a mis movimientos, a mis emociones. Si notaba que me sentía triste, venía a mi lado y colocaba su cabeza sobre mi regazo, brindándome un consuelo silencioso. Había algo tan puro en su lealtad que me hacía sentir agradecida, incluso en los días más oscuros. Cuando salíamos al jardín, él siempre se mantenía cerca de mí, como si supiera que necesitaba su presencia para sentirme segura. Había momentos en los que me sentía abrumada por la tristeza, pero Jerry siempre encontraba la manera de reconfortarme, ya fuera con una mirada cálida o simplemente quedándose a mi lado en silencio. En esos momentos, cuando el sol caía y el aire se llenaba de la calidez del verano, sentía una paz que hacía tiempo no experimentaba. A veces, cuando el viento movía las cortinas suavemente y el día llegaba a su fin, me quedaba mirando a Jerry mientras descansaba a mis pies. Pensaba en cómo su presencia había transformado mi vida, en cómo su simple compañía me había ayudado a encontrar consuelo y a llenar parte del espacio que la ausencia de Jack había dejado. Había algo tan reconfortante en su constancia, en su disposición para estar allí sin esperar nada a cambio. Jerry se había convertido en mucho más que una mascota, era un compañero leal, alguien que estaba dispuesto a compartir conmigo tanto mis alegrías como mis penas. Por la noche, cuando todo estaba en silencio y el peso de la soledad intentaba hacerse sentir, Jerry subía a la cama y se acurrucaba a mi lado, su respiración tranquila acompañando el ritmo de la mía. A veces, mientras acariciaba su pelaje, me preguntaba cómo había tenido tanta suerte de encontrar un ser tan especial. Jerry no solo me daba compañía, también me daba esperanza. Me recordaba que no estaba sola, que todavía había seres en este mundo dispuestos a darme su amor incondicional. Esa certeza me daba fuerzas para seguir adelante, para enfrentar cada nuevo día con un poco más de valentía y optimismo. Las tardes que pasábamos juntos en el jardín se convirtieron en mi momento favorito del día. Me sentaba en el césped, sintiendo el calor del sol en mi piel, mientras Jerry corría felizmente, explorando cada rincón. Su energía y entusiasmo por la vida eran contagiosos, y poco a poco empecé a notar cambios en mi estado de ánimo. Ya no me sentía tan abatida, había momentos en los que realmente podía disfrutar del presente sin sentir el peso constante de la pérdida. Jerry me enseñó que, aunque las heridas del pasado nunca desaparecieran por completo, era posible encontrar felicidad en las pequeñas cosas, en los momentos compartidos que llenaban de luz incluso los días más oscuros. Con el tiempo, empecé a ver a Jerry no solo como un amigo, sino como un guía que me ayudaba a reconectar con el mundo. Él me enseñó a apreciar la simplicidad de la vida, a encontrar belleza en los pequeños detalles. Cuando lo veía correr tras una mariposa o detenerse para olfatear las flores, me recordaba lo importante que era vivir el momento, algo que había olvidado en medio de mi dolor. Jerry me enseñó a vivir de nuevo, a abrir mi corazón a la posibilidad de que, incluso después de una gran pérdida, la vida todavía tenía mucho que ofrecer. Cada día con él era un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, podía sanar incluso las heridas más profundas. Un día, mi amiga Ana vino a visitarme. Había estado preocupada por mí, y aunque al principio me resistía a abrirme, terminé contándole cómo me sentía. Le hablé de Jerry y de cómo se había vuelto tan importante en mi vida. Ana me escuchó con una mezcla de comprensión y preocupación, y fue honesta conmigo. Me dijo que, aunque era maravilloso que hubiera encontrado consuelo, necesitaba también reconectar con la gente, no aislarme del mundo. Sus palabras resonaron en mí durante días. Sabía que tenía razón, pero el miedo a enfrentar el mundo nuevamente me paralizaba. Sin embargo, no podía ignorar que algo en mi vida debía cambiar. Ana me recordó que, aunque el amor de Jerry era invaluable, también es importante reconectar con otras personas para sanar plenamente. Mientras que Jerry me brindaba consuelo y compañía sin palabras, las conexiones humanas aportan comprensión compartida, empatía y la posibilidad de escuchar y ser escuchado de una manera que solo otra persona puede ofrecer. Esa diferencia es fundamental para la sanación. Después de que Ana se fue, me quedé pensando en sus palabras. Las recordaba una y otra vez,
mientras miraba a Jerry dormir tranquilamente a mis pies. Sabía que tenía que hacer algo, pero la idea de enfrentar a otras personas, de salir de la comodidad de mi aislamiento, me aterraba. Me había acostumbrado tanto a la rutina con Tom y Jerry que la sola idea de interactuar con otros me parecía abrumadora. Sin embargo, la preocupación en los ojos de Ana era un reflejo claro de la realidad que no podía ignorar. El amor de mis mascotas me estaba ayudando, pero no era suficiente para sanar por completo. Esa noche, mientras me acostaba, Jerry se acomodó junto a mí y Tom se acurrucó en el borde de la cama. Sentía el calor de sus cuerpos, la tranquilidad que me brindaban, y pensé en lo afortunada que era de tenerlos. Pero también entendí que, aunque su amor me llenaba de consuelo, había algo que solo la conexión humana podía darme. Recordé cómo Ana había sostenido mi mano mientras hablábamos, cómo sus palabras me hicieron sentir comprendida de una manera diferente. No podía dejar de lado lo que significaba tener a alguien que entendiera mi dolor desde su propia experiencia como ser humano. Los días siguientes fueron una lucha constante entre mi deseo de quedarme en la seguridad de mi hogar y la necesidad de salir, de reconectar con el mundo. Jerry y Tom eran mi refugio, y me daba miedo perder esa sensación de seguridad al enfrentarme a algo desconocido. Pero cada vez que pensaba en Ana y en lo que me había dicho, sentía un impulso, aunque fuera pequeño, de intentar hacer algo diferente. Empecé a hacer pequeñas cosas para prepararme. Me obligué a caminar por el barrio, aunque fuera solo hasta la esquina y de regreso. Observaba a la gente desde lejos, escuchaba el bullicio de las conversaciones, los niños jugando, y trataba de imaginarme a mí misma siendo parte de todo eso nuevamente. Una tarde, mientras estaba en el jardín con Jerry, lo vi jugar con una energía tan contagiosa que me hizo sonreír. Me di cuenta de que no podía quedarme encerrada para siempre. Jerry y Tom habían llenado mi vida de una forma hermosa, pero también me mostraban, con su vitalidad y amor por la vida, que yo debía hacer lo mismo. Ellos no tenían miedo de explorar, de salir al mundo, y yo quería aprender de ellos. Así que, al día siguiente, llamé a Ana. La escuché responder con entusiasmo al otro lado del teléfono, y no pude evitar sentir un nudo en la garganta al darme cuenta de lo mucho que necesitaba esa conexión. Ana me propuso vernos para tomar un café en su casa. Mi primera reacción fue de miedo, pero antes de poder retractarme, acepté. No quería seguir viviendo con temor, y sabía que era un pequeño paso hacia algo mejor. Cuando el día llegó, me sentí nerviosa, casi como si fuera una niña enfrentando su primer día de escuela. Jerry me miraba con su expresión tranquila, y Tom ronroneaba a mi lado, como si supieran que algo importante estaba por suceder. Me despedí de ellos, acariciando sus cabezas, y salí por la puerta con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. La reunión con Ana fue más reconfortante de lo que esperaba. Me recibió con una sonrisa cálida y un abrazo que me hizo sentir bienvenida. Hablamos de muchas cosas, de los recuerdos de Jack, de mis miedos, de los pequeños momentos de felicidad que había encontrado con Tom y Jerry. Ana me escuchaba sin juzgarme, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí comprendida por alguien más allá de mis mascotas. Sus palabras eran como bálsamo para mi alma, y mientras el sol se ponía lentamente, supe que había dado el primer paso hacia la sanación real. Al regresar a casa, me sentí diferente. El peso en mi pecho era un poco más ligero, y el silencio de la casa no parecía tan abrumador. Jerry y Tom me recibieron con alegría, y mientras los acariciaba, supe que no estaba abandonándolos al abrirme al mundo, estaba creando un equilibrio que me permitiría seguir adelante, con ellos y con nuevas conexiones humanas. El amor de mis amigos animales seguía siendo invaluable, pero ahora tenía la certeza de que también necesitaba el amor y el apoyo de otras personas para sanar verdaderamente y encontrar una nueva forma de vivir. Las palabras de Ana se quedaron conmigo, y empecé a esforzarme por reconectar con otras personas. Volví a contactar con algunos viejos amigos y comencé a pasar más tiempo con mis vecinos. Lisa, mi vecina, fue la primera en acercarse. Ella me invitó a una reunión de té con otras mujeres del barrio, y aunque al principio me sentía fuera de lugar, descubrí que compartir historias y escucharlas de otras personas era reconfortante. Fue una experiencia que me abrió los ojos. Había estado tan enfocada en mi propio dolor que había olvidado cuánto necesitaba a los demás.
Poco a poco, empecé a sentirme parte de algo más grande, algo que me ayudaba a sobrellevar los días con una sonrisa en el rostro. Esas reuniones de té se convirtieron en algo más que simples encuentros. A medida que pasaba el tiempo, comencé a conocer más profundamente a mis vecinas, sus historias y sus luchas. Escuchar a cada una de ellas me hizo darme cuenta de que todas, de alguna manera, habíamos pasado por pérdidas y momentos difíciles. Sentir que no era la única que cargaba con un dolor profundo me hizo sentir menos sola. Lisa me presentó a otras mujeres del barrio, y pronto formamos un pequeño grupo que se reunía no solo para tomar té, sino también para apoyarse mutuamente. Nos contábamos anécdotas divertidas, compartíamos recetas, y a veces simplemente nos quedábamos en silencio, disfrutando de la compañía. Un día, una de las vecinas, Marta, organizó una tarde de manualidades en su casa. Al principio dudé en asistir, pensando que tal vez no encajaría, pero Lisa me convenció de ir. Me sorprendió lo bien que me sentí. Pasamos la tarde pintando y decorando macetas, y aunque mi trabajo no fue precisamente una obra de arte, me reí como no lo hacía desde hacía tiempo. Las risas compartidas, el olor a pintura fresca y el ambiente relajado me recordaron que aún había espacio para la alegría en mi vida. Fue liberador darme cuenta de que podía divertirme sin sentir culpa, que podía crear nuevos recuerdos sin reemplazar los antiguos. Con el tiempo, esas reuniones se hicieron parte fundamental de mi vida. Nos encontrábamos para caminar por el parque, hacer ejercicio juntas o simplemente sentarnos a conversar en alguna de nuestras casas. Me di cuenta de que la conexión humana tiene un poder sanador inmenso. No se trataba solo de estar rodeada de gente, sino de sentirme comprendida, de tener un grupo que me aceptaba tal y como era, con mis tristezas y mis alegrías. Empecé a notar cómo, gracias a esas interacciones, el peso de mi dolor se aligeraba. Incluso Jerry y Tom parecían más animados cuando veían a otras personas en casa, y eso también me daba un motivo más para seguir abriéndome al mundo. Un día, durante una de nuestras caminatas, Lisa me sugirió que participara en un evento comunitario. Se trataba de una feria del barrio, donde cada vecino podía aportar algo. Dudé, pero Lisa insistió, diciéndome que sería una buena oportunidad para conocer a más personas y contribuir al vecindario. Decidí preparar algunas galletas caseras, una receta que Jack y yo solíamos hacer juntos. Mientras amasaba la masa y recordaba esos momentos, sentí una mezcla de nostalgia y gratitud. Sabía que Jack siempre estaría conmigo, pero también comprendí que era hora de crear nuevas memorias que pudieran coexistir con las antiguas. El día de la feria fue maravilloso. Me encontré rodeada de vecinos, riendo, compartiendo y disfrutando del ambiente festivo. Las galletas fueron un éxito, y muchas personas se acercaron a felicitarme. Incluso conocí a algunos nuevos vecinos, personas que nunca me había atrevido a saludar antes. Sentí que finalmente formaba parte de la comunidad, que ya no era la mujer solitaria que vivía encerrada en su dolor. Jerry y Tom estaban conmigo en espíritu ese día, y al regresar a casa, los abracé con fuerza, agradecida por todo lo que me habían ayudado a superar. Ese día entendí que la vida era más llevadera cuando se compartía con otros, cuando permitíamos que las personas nos rodearan con su calidez y apoyo. Reconectar con el mundo no fue un proceso inmediato ni fácil, pero fue necesario. Cada pequeña interacción, cada reunión, cada sonrisa compartida, me ayudó a sanar un poco más. Recuerdo especialmente una tarde en la que Lisa me invitó a su casa para preparar pasteles juntas. Aunque me sentía nerviosa al principio, la calidez de la cocina, el olor a masa recién horneada y la risa compartida mientras intentábamos seguir la receta fueron como un bálsamo para mi alma. Esa experiencia me hizo darme cuenta de cuánto necesitaba esos momentos simples y llenos de conexión humana. No estaba olvidando a Jack ni dejando atrás mi amor por él, sino aprendiendo a vivir con su recuerdo de una manera que no me destruyera. Ahora, rodeada de nuevos amigos y de Jerry y Tom, podía ver hacia el futuro con más optimismo. La tristeza seguía ahí, pero ya no era el centro de mi vida. Había aprendido a abrirme nuevamente, a ser vulnerable y a encontrar la fuerza en la conexión con los demás. Y eso, para mí, era el mayor logro de todos. Asistir a esas reuniones fue un punto de inflexión.
Me di cuenta de lo mucho que necesitaba la conexión humana. A veces llorábamos juntas, a veces reíamos, pero siempre nos apoyábamos. La tristeza que había estado arraigada en mi pecho comenzó a disiparse lentamente, y comprendí que no estaba tan sola como pensaba. Jerry y Tom seguían siendo mi apoyo, pero también necesitaba a las personas que me rodeaban. Esas reuniones se convirtieron en mi refugio. Cada vez que volvía a casa, sentía que el peso sobre mis hombros era un poco más ligero. Apreciaba a mis nuevos amigos, que con su calidez y sus historias lograban devolverme la esperanza en los días más grises. Mientras las cosas mejoraban, también aparecía un dilema interno. Aún me costaba aceptar que Jack ya no estaba y que Jerry no podía reemplazar el amor que había perdido. Había encontrado consuelo en Jerry, pero sabía que eso no era suficiente. Anna tenía razón, el amor de una mascota es valioso, pero la conexión humana es insustituible. Jerry seguía a mi lado, siempre fiel, pero yo necesitaba algo más para sanar verdaderamente. Esa aceptación no fue fácil. Me llevó tiempo entender que, aunque Jerry era mi mejor amigo, también tenía que permitirme sentir el amor y el apoyo de otras personas. Había pasado demasiado tiempo buscando consuelo en su compañía, pero sabía que para sanar debía abrirme nuevamente al mundo y conectar con otras personas. Finalmente, entendí que necesitaba dejar ir el pasado, sin olvidar a Jack ni a los momentos compartidos. Comencé a encontrar la paz al abrirme a nuevas amistades y, poco a poco, aprendí a disfrutar de las pequeñas alegrías del presente. Jerry y Tom seguían siendo mis compañeros fieles, pero ahora también tenía un grupo de amigas y vecinos que me ayudaban a sentirme viva de nuevo. Aún guardo el amor por Jack, pero ya no lo veo como una pérdida insuperable, sino como un capítulo hermoso que forma parte de mi historia. La vida había vuelto a tener sentido, y, por primera vez en mucho tiempo, podía ver hacia el futuro con esperanza. El sol que entraba por la ventana por las mañanas ya no era un recordatorio de lo que había perdido, sino una promesa de todo lo que aún podía ganar.